Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Filosofía platónica. En este vídeo ofrezco algunas reflexiones y comentarios sobre aspectos básicos de la filosofía de Platón. Por supuesto, se puede estar explicando la filosofía platónica durante muchísimas horas y no se agotaría tampoco la explicación de su pensamiento, de su idealismo filosófico, pero considero que es interesante que ofrezca este vídeo tutorial sobre algunos aspectos fundamentales de su filosofía. En primer lugar, cabe decir que Platón nació en una familia aristocrática hacia el año 427 a.C., pocos años después de la muerte de Pericles, y realmente pues tuvo una serie de influencias en su pensamiento, como son por ejemplo Sócrates, también la filosofía órfico-pitagórica, Parménides, etc. Podemos decir que Sócrates le influyó grandemente porque fue su discípulo durante unos 8 años aproximadamente, y realmente, pues, aunque no estuvo presente cuando Sócrates tomó la cicuta en el año 399 a.C., en la cárcel, pues en Atenas, realmente pues siempre sintió muchísimo la injusticia que se cometió con Sócrates, que fue un gran filósofo también y que fue el precedente de su propio sistema de pensamiento. Ciertamente, pues él elaboró una filosofía original, y Platón ha pasado a la historia como el gran creador de la filosofía, como el gran filósofo que fue, y que también tuvo como discípulo a otro gran pensador como fue Aristóteles. En cuanto pues, a la influencia del orfismo y del pitagorismo, pues se observa, por ejemplo, en la doctrina de la inmortalidad del alma, en la afirmación de las ideas del alma y de otra serie de cuestiones que confirman que él pensaba que había dos mundos: el mundo inteligible o mundo de las ideas, y el mundo sensible o mundo material, y que era más importante, por supuesto, el mundo de las ideas, el mundo inteligible. Y esto pues diríamos que está en consonancia con los planteamientos, por ejemplo, de Parménides, que también decía que había una vía de la verdad que podría ser equiparable al mundo inteligible, y una vía de la opinión que es comparable con el mundo sensible, tal como lo plantea el propio Platón. Realmente su filosofía abarca todos los aspectos de la realidad humana, pero si hubiera que empezar por una parte de la misma, considero que la más importante sería la teoría de las ideas. Estas ideas son a la vez características del ser de Parménides, porque hay una influencia del racionalismo parmenidio en la filosofía platónica de una manera indudable. Las ideas para él son perfectas, son inmutables, son eternas. Estas son las tres características fundamentales, y considera que las cosas de la realidad son copias o imitaciones de esas ideas perfectas. Para él, las tres ideas más importantes, como se sabe, eran el bien, sobre todo la verdad y la belleza, pero hay muchísimas más ideas. Podemos decir que la dicotomía entre mundo sensible y mundo inteligible es un dualismo ontológico y a la vez gnoseológico, porque en su teoría del conocimiento hay esta diferenciación también. Podemos decir también que, en cuanto, por ejemplo, a su cosmología, él considera que hay una especie de semidios o demiurgo que ha organizado la materia, porque la materia ya existía desde siempre, y en esto se diferencia la filosofía platónica del cristianismo, por ejemplo, porque él tiene muy claro, Platón, que hay una materia preexistente y que también hay un espacio vacío. Por otra parte, su propia filosofía fue evolucionando a lo largo de las décadas, de los años, pero pues una base que siempre siguió existiendo, permanente, en cuanto a sus ideas, a su teoría filosófica, que es claramente un idealismo, no un realismo, como por ejemplo sería la de su discípulo Aristóteles. Y esta teoría de las ideas tiene claramente una intención científica, que es que la ciencia solo puede tratar sobre lo permanente, y para Platón es evidente que las ideas son lo permanente. Por eso puso en el frontispicio de su academia, a las afueras de Atenas, la famosa frase que dice: nadie entra aquí que no sepa matemáticas o no sepa geometría.
porque para él era la ciencia más importante, la matemática. Además, hay que considerar que en los tiempos de Platón, en el siglo IV a.C., y siglo V, en la parte en la que él era joven, pues estaba muy afirmada, diríamos, la gran significación del estudio de las matemáticas. El mismo Pitágoras, del que Platón siempre fue un gran admirador y además que estudió su filosofía, pues decía que el arqué, el origen de todo, eran los números. Y la armonía de las esferas, de la que hablaba Pitágoras, etcétera, pues daban una idea de la importancia de la geometría, de la matemática, para cualquier tipo de conocimiento, para la ciencia en general, y por lo tanto matemáticas y filosofía estaban absolutamente integradas como formas de conocimiento. De hecho, en la propia academia, Platón se interesó siempre mucho por el saber matemático y geométrico, que era fundamental para el estudio también de la filosofía, y fue amigo de Teeteto y de otros matemáticos. Ciertamente, la intención ética que se puede observar en el idealismo platónico es muy clara, porque Platón reafirma el intelectualismo socrático, que supone que para ser justo hay que conocer lo que es la justicia. En consecuencia, se deriva de este planteamiento socrático y también platónico que las personas que cometen actos malos o negativos es por ignorancia, por desconocimiento. Esto, por supuesto, es muy discutible, porque parece algo necesario conocer la justicia para realizar lo justo, pero no es algo que se derive necesariamente lo contrario, por lo menos desde un punto de vista lógico y también desde un análisis simplemente psicológico o social de lo que es la realidad humana, la realidad social también y la realidad individual. Por otra parte, hay pues otro pensamiento de Platón, otra forma de pensar de este gran filósofo que a mi juicio es más coherente, que es su antirrelativismo y su antiescepticismo, en cierto sentido, al menos. Porque es verdad que los sofistas habían sido unos pensadores que eran relativistas y que Platón se enfrentó totalmente con ellos y también en su propio tiempo, y en ese sentido me parece totalmente acertada la postura filosófica de Platón, porque si se relativiza la ética, si se relativizan los principios éticos universales, podemos decir que todo el edificio de la ética, de la filosofía, se viene abajo. En este sentido, para que impere la justicia o para que haya más justicia en la realidad, en el mundo, o que haya pues unos comportamientos mejores de forma general, se necesitan pues una serie de principios universales de tipo moral que guíen la conducta humana, por supuesto dejando absoluta libertad a las personas también, pero siempre partiendo de la idea del bien, de la idea de la bondad, del respeto, de la solidaridad, de la justicia, etc. En este sentido se entiende que el diálogo más importante de Platón, que es la República o el Estado, pues establezca que los gobernantes deben guiarse por los ideales, por las ideas. Y la intención política de Platón, con este estado ideal que se ha calificado como excesivamente jerárquico, demasiado rígido, etc., y que yo estoy de acuerdo en que lo es así, en que es demasiado rígido, pues de todas maneras la intención de Platón era espléndida, era muy buena, ya que quería que hubiera una armonía entre la vida y la justicia, o que la vida política se guiara por los principios de la justicia, de la armonía, de la coherencia, de la bondad, etc. De tal manera que hubiera una justicia real para todo el mundo y que no hubiera desigualdades, que no hubiera engaños, falsedades, corrupción política, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, él planteó ese estado ideal que luego no se pudo llevar a la práctica, diríamos, en el mundo antiguo, aunque lo intentó por 3 veces, pero no se consiguió, como se sabe. Por tanto, en un último diálogo de vejez, o uno de los últimos diálogos que él escribió en las leyes, pues incluso establece que tiene que haber un consejo nocturno que dirija los juegos de los niños, incluso para llegar a un estado perfecto, o por lo menos que potencie la armonía, la virtud y sobre todo una vida ciudadana pues lo más justa posible. Y eso él consideraba que era algo factible si hubiera pues un comunismo para los guardianes o guerreros y también para los reyes filósofos,
de tal manera que la ambición y la corrupción no perjudicaran al bienestar general, que era algo, por supuesto, deseable y que se podía conseguir a través del régimen político que él estableció en su república, en su tratado, en su diálogo. Podemos decir que en cuanto pues, a la virtud, para él la virtud pues está conformada por la sabiduría, el conocimiento, la purificación, la armonía, y el estado que él plantea en la República podemos decir que es un estado que podemos llamar utópico, donde hay una jerarquización y los gobernantes serían los filósofos que habrían tenido pues, una serie de años de preparación. Y en este sentido, en cuanto a las vías de conocimiento, Platón insiste en la reminiscencia o anamnesis, que significa que el alma, que es la inteligencia, la mente, también la fuerza vital de alguna manera, diríamos que recuerda la mente las ideas que tuvo cuando estuvo en el mundo inteligible antes de nacer e incorporarse el alma al cuerpo. Por lo tanto, él siempre habla, Platón, de que el cuerpo es la cárcel del alma, porque diríamos que el alma busca el conocimiento, busca la sabiduría, busca la belleza, busca la virtud, y en cambio el cuerpo, diríamos, estableciendo los 3 tipos de alma que él señaló, pues generalmente busca los placeres, busca las inclinaciones, los sentimientos que le apartan de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del conocimiento, si no hay un equilibrio entre las 3 partes del alma humana. En este sentido, su antropología o su concepción psicológica del alma está muy bien delimitada, muy bien estructurada, para dar a entender que, claro, si el alma racional, que es la propia de la mente y que es inmortal, se deja, diríamos, guiar por el alma concupiscible, que es el alma de las inclinaciones, etcétera, y de los impulsos corporales, pues diríamos que la persona no desarrollará bien su vida. Por supuesto, también está el alma irascible, que es la propia de los guardianes o guerreros, que significa pues valentía, coraje, etcétera. Ciertamente, en la dialéctica, pues él desarrolla el símil de la línea, la idea del bien, etcétera. Y en cuanto pues, al dualismo que él establece, pues habla de que hay 2 mundos, sería un dualismo ontológico, mundo sensible, mundo inteligible. Estaría también el dualismo antropológico, cuerpo-alma, alma mortal e inmortal. El alma inmortal sería el alma racional, en cambio el alma concupiscible y el alma irascible serían mortales. En cuanto pues, a los objetivos de los que podemos hablar de la teoría de las ideas, son varios. En la ética, pues la teoría de las ideas sirve, entre otras cosas, para luchar contra el relativismo de los sofistas, porque Platón como Sócrates, diríamos, estaban en total desacuerdo con el escepticismo y el relativismo de Gorgias, de Protágoras y de otros sofistas, porque se basaba en manipulaciones, en engaños, en falsedades, en relativizar las leyes, las normas, etcétera, etcétera. Por otra parte, él está convencido de que las ideas que están en el mundo inteligible son causas de las cosas y fundamento de los juicios que formulamos sobre ellas. La relación entre estos 2 mundos, el sensible e inteligible, pues se desarrolla en el famoso mito de la caverna, donde la idea de bien aparece como idea suprema. En cuanto pues, los objetivos que podemos establecer de la teoría de las ideas son varios. En política, por ejemplo, los gobernantes, según Platón, han de ser filósofos que se deben conducir o guiar por ideales absolutos, por las ideas del mundo inteligible, en consecuencia. Y desde una perspectiva científica, el objetivo de la teoría de las ideas es que la ciencia únicamente puede tratar sobre lo permanente, porque en el mundo sensible todo cambia de una forma continua y constante. Por tanto, solo puede hacerse ciencia realmente de las ideas del mundo inteligible. En cuanto a la concepción platónica del alma o la antropología del alma realizada por Platón, pues cabe decir que el alma para él es la realidad intermedia entre los 2 mundos, entre el mundo sensible y el mundo inteligible. En este sentido, pues como ya comenté anteriormente, pues él establece que hay un alma racional, que es inmortal y además de naturaleza divina, porque ha estado también en el mundo de las ideas, que es un mundo divino también, y luego está el alma irascible, que, bueno, diríamos que es mortal
y que pues es la propia de los guerreros, de los guardianes. Y por último, el alma apetitiva o concupiscible, que es mortal y fuente de pasiones sensibles. En este sentido, pues considera que hay dos clases de alma, la mortal y la inmortal, fundamentalmente. Por lo tanto, ahí también se podría establecer un cierto dualismo antropológico, alma mortal e inmortal. Y podemos decir que la inmortalidad del alma que desarrolla y que pues establece Platón es una idea o una teoría fundamental en el platonismo, porque diríamos es una novedad en cierto sentido en la filosofía de su tiempo, aunque es verdad que también pues, se había iniciado esta inmortalidad del alma pues, con el pensamiento, por ejemplo, de Pitágoras, etcétera, pero donde quedó mejor estructurada y explicada fue en los diálogos platónicos y en la filosofía platónica de forma general. Además, como ya comenté algo anteriormente, Platón tiene una concepción negativa del cuerpo como un estorbo para el alma, porque considera que mucha gente se deja guiar exclusivamente por las pasiones del cuerpo y no tiene en cuenta el alma racional, la capacidad de pensar, de razonar, etc. Y también eso hace que mucha gente no quiera contemplar las ideas o no pueda contemplarlas. Por lo tanto, podemos decir que hay una necesidad de purificación del alma. Ahí está, por ejemplo, el mito del carro alado en el diálogo Fedro. Y toda esta teoría está claramente impregnada del pensamiento pitagórico y de la filosofía órfica o de la religión órfica. En cuanto pues, a las vías de conocimiento, pues cabe decir que para Platón las ideas son el objeto estable que la ciencia necesita, como ya anteriormente he matizado, y habla de la reminiscencia. Conocer, por lo tanto, es recordar lo que hay en el alma, lo que se vio y lo que se aprendió cuando el alma, antes de nacer la persona, estuvo en el mundo inteligible. Por tanto, el conocimiento sensible, según Platón, ofrece la ocasión para intentar recordar lo que se vio cuando el alma estaba en ese mundo ideal. En cuanto a la dialéctica, pues podemos decir que es el método propio de la filosofía, según Platón, y bueno, pues podemos decir que pues hay pues una especie de disciplina para purificar el espíritu, que tiene una influencia órfico-pitagórica y que prepara para la contemplación de las ideas. Pero además él señala que hay distintos grados de abstracción a través del método dialéctico hasta llegar a las ideas, y que sería una dialéctica ascendente o un ascenso en grados de abstracción para llegar a las ideas, dialéctica ascendente, y alcanzar un conocimiento que luego puede aplicarse a la definición de las cosas sin necesidad de recurrir a la experiencia, que sería la dialéctica descendente. En cualquier caso, también es importante el amor como un impulso hacia el conocimiento, hacia la belleza. Él mismo señala, Platón, que el amor pues nos lleva hacia lo bello. Y, por ejemplo, en la escala de Diótima, que está en el diálogo El banquete, es una guía del alma a través de la belleza sensible hasta la contemplación de la idea misma de belleza. Por lo tanto, la reminiscencia, según el Fedro, empieza contemplando las cosas bellas y el amor empuja al alma a ascender hacia su origen. Con estas consideraciones creo que pues, he dado pues, suficientes ideas, suficientes planteamientos para pues, que se comprenda de una forma inicial el pensamiento de Platón. Por supuesto, luego lo mejor es ampliar todas estas cuestiones leyendo los diálogos de Platón y profundizando más en su filosofía. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.